Bueno, vamos a iniciar con la literatura infantil. Este tema me encanta porque en realidad es muy rico, muy amplio y es muy importante para nuestra formación. Es importante saber para dónde vamos, pero es más importante saber de dónde venimos. Entonces, todas estas personas de las que vamos a aprender fueron pilares para lo que somos hoy y para lo que son los procesos de educación actuales. Son las lecturas de Margarita Dobles y Carlos Rubio. Bueno, ¿cuáles son la fundamentación teórica de la literatura infantil según Margarita Dobles? Dice que en la primera mitad, antes de los años 50, aparecieron criterios de ilustres escritores incluidos en sus ensayos y novelas. Iniciando la literatura infantil pues con nuestra queridísima Carmen Lira, que había creado la Cátedra de Literatura Infantil en la Escuela Normal de Costa Rica, que estaba ubicada en Heredia, y escribió los famosos cuentos de mi tía Panchita, que son conocidos por todos nosotros. Sus discípulos fueron Carlos Luis Sáenz y Adela Ferrero. La primer cuentacuentos de nuestro país fue doña Teresa de Dengo y Emma Gamboa, que realizaba con los niños de manera activa y ejemplar en el kinder laboratorio de la normal, una obra maravillosa con actividades creadoras. Entonces aquí tenemos a nuestra Carmen Lira, a Carlos Luis Sáenz, por supuesto que todos sabemos quién es ella, Emma Gamboa. También tenemos a Adela Ferreto y a Teresa de Dengo. Entonces aquí tenemos pilares fundamentales de todos los procesos de lectura y de aprendizaje y de educación de nuestro país. ¿Cuáles fueron las primeras publicaciones de literatura infantil? Dice que la maestra Evangelina Gamboa recorría las poesías y cuentecitos que escribieron sus alumnos, que habría de publicar poco años después en un bello libro para niños. También tenemos hermosas revistas como San Celerín de Carmen Lira, con Lilia González, Traqui Traque con Carlos Luis Sáenz, Adela Ferreto, Evangelina y Emma Gamboa. Parolito de la selección de Ande de Heredia y Porque cuento y canto para los niños de Margarita Dobles. ¿Cuáles fueron los profesores destacados de la época? Bueno, ya vimos algunos y vimos sus fotos también. Entonces, Carlos Luis Sanz, Adela Ferreto, Emma Gamboa, Marco Tulio Salazar, Hernán Zamora Elizondo en la Escuela Normal. Criterio que reforzaba don Roberto Brenes Mestén y don Joaquín García Monge. Quiero contarles que don Joaquín García Monge fue familiar mío. Yo soy de acá de Desamparados y él fue hermano de mi tatarabuelo. Algo así. Pero bueno, qué emoción y qué orgullo. Entonces, pues sí, eran destacados pensadores de la época, realmente gente muy, muy culta, que se dedicaba a poder escribir, no solamente se dejaban sus pensamientos y sus creaciones, sino que las publicaban y las compartían. Vamos a hablar sobre la influencia sobre nuestra literatura, de dónde, quién nos influenció. Bueno, dice que la obra de Gesualdo es una obra de literatura latinoamericana que empezó a dar a conocer las cosas que decían y escribían los niños y niñas en su escuela en Uruguay. Rodríguez Castelo cita al argentino Xavier Villefaño para que la literatura para niños y niñas debe ser escrita por niños y niñas. Rogelio Sinan es un panameño que sostuvo que podría tratarse del género más difícil de la literatura. Y Hernán Rodríguez advierte que el niño o la niña que no es un adulto pequeño, de allí que la literatura infantil sea algo con entidad tan propia que es la literatura infantil, ¿verdad? Entonces, vea, esta gente o estos autores fueron grandes influyentes de todos los procesos de literatura. ¿Cuáles son las condiciones de la literatura infantil? Bueno, la literatura infantil es un género que incluye obras escritas especialmente para niños y niñas, obras surgidas ya sea del folclore, de creaciones de literatura universal. No es un género aparte, no es como algo que no tiene que ver nada con adultos. La literatura para niños y niñas tiene como primera condición, vale también para los grandes por ser un arte.
Otra condición de la buena literatura infantil es que esté escrita de manera que el niño y la niña puedan entender porque se adapte a su nivel de desarrollo intelectual, emocional y social. Esta está llena de drama, de personajes, como dice Brands, no es abstracta, es concreta, sincrética, colorida, rítmica, jocunda y bella. ¿Cuáles son las funciones de la literatura infantil? Bueno, dice que no es solo de comunicar conocimientos, no es solo de dar destrezas, no es solo trabajar la literatura o la ortografía. Dice que es más que todo una función estética, que va dirigida a la vida afectiva, los sentimientos, el goce estético y la motivación creadora. Por eso su relación tan directa con el juego, el canto, el teatro, la pintura y otras formas de expresión que liberan la capacidad de inventar, de hacer y de expresar de los niños. En la literatura infantil se ha hecho su aparición en la obra escrita por los propios niños, ¿verdad? Que es algo que estos mismos autores vienen diciendo. Lo importante es que los niños también sean productores de este tipo de literatura. La máxima virtud de una literatura infantil está en que actúe sobre los sentimientos, produciendo emociones, que se clasifique entre las funciones psíquicas internas más profundas. O sea, que no sea nada más una lectura, sino que dé emoción. Eso es parte también de nuestras clases, ¿verdad? Una clase donde no da emoción, no va a haber aprendizaje. Una lectura donde no me genere emoción, no va a haber un conocimiento, una experiencia, un viaje, ¿verdad? Porque una literatura nos lleva de un lugar a otro, de una época a otra, y si esto no lo tiene, no va a poder causar nada entre nosotros. Un buen ejemplo de los personajes de las acciones son importantes para la formación moral, como lo es la inteligencia, el valor de los asuntos interesantes, estimulantes y positivos, parte de lo que les estoy diciendo, ¿verdad? No les amarguemos la vida contándoles barbazuelas, crueles y malvados, ni con madrastros horribles y peligrosas. Esos personajes del siglo pasado son horrendas, heredadas de épocas pasadas. La literatura infantil debe adaptarse a la época. En vez de moralejas machacona, cabe los ejercicios de apreciación, de interpretación intuitiva. Bueno, ¿qué quiere decir todo eso? Bueno, que si nosotros somos los que vamos a hacer el cuento o la literatura, y pues que sea una literatura que haga, que dé un mensaje, que pueda dar la pauta para que este niño o esta niña que va a leer, pues sea una mejor persona y no asustarlos con la literatura, ¿verdad? Como antiguamente se hacía. Condiciones literales de un texto para niños o niñas. Dice que la literatura, toda la que se considera de valor literario para el niño o la niña, ha de tener verdadera calidad artística y en consecuencia también vale para adultos. Entonces, no es que se va a hacer una literatura, o por lo menos que sea específica para los niños, sino que también los adultos, como es un arte, como lo vimos en la parte anterior, pueden llegar a disfrutar. Las fuentes de la literatura infantil, entonces está la literatura universal y la folclórica o el folclore. En la literatura universal es la tradicional y moderna, escrita para los niños y niños expresamente, escrita para adultos pero que es accesible a los niños y niñas, y el folclore que sea universal y nacional. Reseña el desarrollo de la literatura costarricense para niños en el siglo XX. Los maestros escritores 1920-1970. Hay dos aspectos que impulsaron el surgimiento de una literatura para niños y niñas en Costa Rica. Primero fue la fundación de la Escuela Normal en 1914 y lo segundo fue el impulso del animador cultural Joaquín García Monge, célebre editor de la revista Repertorio Americano, que dio a dos maestros, a Carmen Lira, Cuentos de mi tía Panchita, y a María Leal de Noguera, Cuentos viejos. Se puede afirmar que en Cuentos de mi tía Panchita, en Cuentos viejos, queda inaugurada formalmente la literatura de niños y niñas costarricenses. Vea qué interesante. Muchos maestros se dedicaron a escribir textos literarios como Carlos Luis Sáenz, Adela Ferreto, Liliana Ramos y Joaquín Gutiérrez. De la didáctica a la magia, 1970 hasta la actualidad. Dice que a partir de esa época se dio un cambio de temática
y se cambió un poco más de lo que es la literatura del niño rural al niño urbano, niño y niña urbana. También tuvo que ver la parte de la tecnología, los problemas sociales eran diferentes, los mal llamados tabús, que también fueron a cambiar un poco esta concepción. Causas, diría yo, en mi pensamiento positivas o de apertura para que la literatura llegara a más personas, fuera más democrática, como se dice ahora ese término, fueron estos aspectos que vamos a ver a continuación, como la creación de la editorial Costa Rica, que fue en 1959, la creación del premio Carmen Lira en 1975 de literatura infantil. Los autores de libros para adultos empezaron a producirse en la década de los 70, generalizando la narrativa urbana, y de esta manera se atenuó la narrativa del corte agrario. Una nueva concepción de niño y niña se esboza en los centros de formación psicológicos, sociológicos, trabajadores sociales y educadores del país durante los 70. La influencia de Freud y de Piaget, pues entonces se viene siendo notable en todos estos procesos de conocer el desarrollo del niño y por lo tanto van a abrir toda esta parte literaria. El surgimiento de nuevas editoriales estatales y privadas como el grupo editorial Barmen y Norma, que se mantienen hasta ahora, y pues escritores de mucha calidad como Alfredo Carmaño Peña, Mabel Morbillo, Lara Ríos, Flora Jiménez, Delfín Collado, todos esos que muchos aprendimos con esos libros, procesos de lectura, o por lo menos en algún momento nos tuvimos que ver, o ahora como docentes pues también podemos retomar ese rico valor que tienen. Muchísimas gracias por la atención brindada. Espero que puedan utilizar esta charla para la comprensión de la teoría. Hasta luego.